Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy, Nietzsche, el amor a los seres humanos. De el así hablaba Zaratustra, o así habló Zaratustra, que es uno de los libros y de las obras póstumas de este gran filósofo Friedrich Nietzsche, nacido el 15 de octubre de 1844 y que dejó este mundo en su encarnación el 25 de agosto a comienzo de siglo, en el 1900. La influencia de Nietzsche en otros filósofos, pensadores, artistas y personas de todas las ramas del saber ha sido enorme. Sus máximas, sus dichos se citan hoy, quizás no comprendiéndolo bien y quizás también con mucho prejuicio. Pero mucho más prejuicio sufrió Nietzsche en vida. Fue uno de los grandes incomprendidos de aquella era victoriana, donde el positivismo, el materialismo, los prejuicios estaban llegando a su etapa final histórica dentro de lo que era considerada la era de Piscis, o el león de Piscis, como dijera el gran psicólogo transpersonal, el gran médico del alma, Carl Gustav Jung. Hoy te vamos a ir hablando, así como en videos sucesivos que vamos a ir haciendo, acerca de esta magnífica obra Así hablaba Zaratustra. La vamos a ir conociendo juntos. Tanto el que te habla como vos podemos ir explorando esta obra y lo vamos a tratar de hacer sin prejuicios, pero sí utilizando, como es propio de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, para comprender esta obra, lo que nosotros consideramos que es un extraordinario sistema de psicología, que es la psicología de Carl Gustav Jung. Consideramos, como pusimos en el comentario de este video, que el Zaratustra de Nietzsche realiza este proceso que Jung llamara de individuación. Bueno, primero, el nombre que elige para la obra Zaratustra fue un profeta, fundador del mazdeísmo, conocido hoy como el culto Parsi. La versión oficial de su vida es difusa, confusa. Algunos lo citan en 6.000 años antes de Cristo en la zona de Irán, en la zona de Afganistán, Persia. Otros dicen que existió alrededor del 1300 al 1200 después de Cristo, pero como ha sucedido también con Cristo, estos personajes se elevan a la categoría de lo mítico, donde lo mítico, el mito y la realidad concreta se entremezclan. Pero sí, seguramente quedaron sus enseñanzas en un famoso, tratado que se llama el Avesta, que es importante si estás interesado en conocer más acerca de las enseñanzas que dejara este sabio maestro, profeta que fuera Zaratustra. Nietzsche, en su obra, elige este personaje como el protagónico de este libro, que se consumó porque se fue presentando en capítulos en vida de Nietzsche, desde 1880 y pico, hasta que finalmente se dio a conocer entero, tal y como hoy lo conocemos, en 1892. Primero lo hizo circular entre sus amigos, allegados, discípulos y seguidores en ese momento, y luego en 1892 esta obra cobra sentido más completo y total. Bueno, vamos a ir abordando esta primera parte y vamos a ir leyendo en orden los capítulos. Y consideramos que vamos a ir descubriéndola esta obra, tanto el que te habla como vos la podemos ir descubriendo, y le vamos a ir poniendo los títulos a estos capítulos, y estos primeros dos que hoy vamos a abordar los llamamos el amor a los hombres. Vamos a tratar de, como en el Zen se hace, de ir comprendiéndola por primera vez. Y hay que aprender a leer los libros y más este tipo de obras, porque tenemos que aguardar al final para ver qué quiso transmitir el autor. Así que vamos a cometer el pecado, intelectual, de ir interpretándolo por partes. Pero
nos podemos desdecir un poco a medida que se va desarrollando la obra para ir descubriendo luego al final la totalidad de esta obra maestra, que no podríamos decir que es una obra literaria solamente, y nos vamos a aventurar ya a anticipar, a decir que es un tratado de psicología humana extraordinario, como vos muy bien vas a ir viendo. Podés elegir después capítulos por separado. Leí comentarios por allí y por acá que decía que se podía leer separada la obra. Sí se puede hacer, pero nosotros consideramos que está diseñada con un plan integral, así que vamos a ir abordándola paso a paso con paciencia. Nos puede llevar bastante esta tarea, pero va a ser parte de los videos y del entretenimiento que vamos a ir teniendo juntos, vos y yo. Yo he tenido la suerte de que se me ha regalado a mí un ensayo de parte del director de nuestra escuela, el filósofo León Azulay. Di un taller sobre este tema, tuve la suerte de tener este obsequio, que es un ensayo, creo que es de alrededor de 70 páginas, sobre las ideas principales en la filosofía de Nietzsche, en la cosmovisión de Nietzsche. Le podemos poner nombres diferentes, ya que acá nosotros no vamos a hacer culto de ningún academicismo, podemos tomarnos cierta libertad con los nombres para descubrir su obra. Yo tuve esa suerte, preparé un taller sobre su filosofía, basado justamente en este escrito que preparara el filósofo investigador de los grandes filósofos, que es el director de nuestro centro, de nuestra escuela, León Azulay. Así que a partir de ahí creo que se me hace más abordable su obra, y vamos a ir, juntos, como dije. Bueno, ya vamos a empezar, no vamos a hacer esta introducción en todos los videos, así que vamos a empezar ya directamente con la primera parte, juntos, que dice así: Prólogo de Zaratustra. Cuando Zaratustra tenía 30 años, abandonó su patria y el lago de su patria y marchó a las montañas. A los 30 años es un ciclo, no es casualidad que él elija esto. Allí gozó de su espíritu y de su soledad, y durante 10 años no se cansó de hacerlo, pero al fin su corazón se transformó. Y una mañana, levantándose con la aurora, se colocó delante del sol y le habló así al sol. Bueno, aquí hay una idea primero en este primer párrafo. Primero da una clave que da una edad, 30 años. A los 30 años se cumplen muchos ciclos de vida. Para aquellos aficionados a la astrología o estudiosos de la astrología como somos nosotros, Nietzsche tenía también este conocimiento esotérico, y los 30 años es un ciclo astrológico de gran importancia. Algunos han querido poner esto como una antítesis de la vida de Cristo, donde Cristo sale a predicar y aquí Zaratustra se retira. Nosotros no sabemos si eso es así y no creemos que sea un dato relevante, y tampoco consideramos que Nietzsche era anticristiano. Así que esto lo vamos a ir explicando. Te pedimos que no reacciones porque ya has leído muchas cosas en su obra, pero más allá de muchas veces la crítica de Nietzsche quisiera esto o aquello, tenemos que tratar de entender que Nietzsche se opuso al materialismo de su época y a la visión que su época tenía de grandes personajes de la historia, inclusive como Sócrates y otros también. Fue un gran crítico de la concepción mecanicista, racionalista, de cómo se tomó a todos estos grandes espíritus de la historia. Dice además que está 10 años en soledad, meditando, en retiro. Era algo muy común que aquella persona que quería lograr una objetividad de conciencia necesitaba retirarse un poco del mundo para poder ir hacia el mundo interior. Así que esto es algo arquetípico. Hasta el día de hoy los budistas lo siguen haciendo cuando se retiran a sus eremitas durante un periodo, pero después vuelven a la humanidad. Como todo gran profeta y como Zaratustra, luego vienen a enseñar a los hombres aquello que descubrieran de la otra realidad. Y es interesante que se retire a las montañas. En todas las tradiciones espirituales de todos los tiempos está lleno de símbolos este libro, ¿no? Las montañas se referían a un estado superior de conciencia, no literalmente solamente ir a una montaña.
que es obviamente un lugar hermosísimo, sino que habla más bien de un estado superior de conciencia, de una elevación de la conciencia, de un ascenso y luego un descenso de vuelta, como vamos a ver aquí. Y se dirige en un ciclo, y se da esto en un ciclo de 10 años. 10 años es un ciclo completo. El número 10 es muy especial en este sentido porque engloba un ciclo. No hay más que 10 números en la naturaleza. Entonces quiere decir que Zaratustra realiza todo un proceso y te da la clave porque dice, al fin su corazón se transformó. Su sentir acerca de la existencia, algo tan importante, de ahí que Nietzsche no era racionalista y combatió el racionalismo porque acá exalta el corazón, el mundo del sentir. Obviamente es algo místico esto, ¿no? Y le dice así al sol, tú gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieras aquellos a quienes iluminas? Acaba haciendo una reflexión Zaratustra sobre el sol y sobre su función. Durante 10 años has venido subiendo hasta mi caverna, le dice al sol. Sin mí, mi águila y mi serpiente, te habrías hartado de tu luz y de este camino. Acá pone un símbolo muy importante, el águila y la serpiente. Esto está en el símbolo del dios pájaro serpiente. El águila azteca, como podemos ver. Nietzsche era un conocedor de esto. Nietzsche era del signo de Escorpio. Es muy interesante. Nació el 14 de octubre. ¿Qué mejor para un escorpiano que usar el símbolo del águila y la serpiente, que son dos símbolos de Escorpio? Que es la dualidad integrada. La serpiente, la energía, lo que los hindúes llamaban también el kundalini, y el águila, la elevación espiritual. El símbolo es un águila que tiene una serpiente agarrada de las patas que se eleva a las alturas, ¿no? Pero nosotros te aguardábamos cada mañana, te liberábamos de tu sobreabundancia, te bendecíamos por ello. Mira, estoy hastiado de mi sabiduría, como la abeja que ha recogido demasiada miel. Tengo necesidad de manos que se extiendan, que reciban esa sabiduría. Zaratustra dice, me gustaría regalar y repartir hasta que los sabios entre los hombres hayan vuelto a regocijarse con su locura y los pobres con su riqueza. Como es poética, esto está escrito en un lenguaje, como describe muy bien el profesor León Azulay, de poética mayor, como están escritos los evangelios, como está escrito el Dhammapada, digamos lo que sería como el libro, uno de los libros sagrados del budismo, o el Bhagavad Gita. Está escrito en un lenguaje que es poética mayor, que tiene un sentido simbólico profundo. Mayor porque eleva, porque es trascendente. Fíjense lo que dice, me gustaría regalar y repartir hasta que los sabios entre los hombres se hayan vuelto a regocijarse con su locura. Los sabios entre los hombres se refieren a aquellas personas dotadas de más intelecto que pueden regocijarse con su locura, es decir, salir del racionalismo. ¿Sí? Está asociado esto a la idea del sabio que es considerado el loco. Y los pobres con su riqueza. ¿A qué se refiere con los pobres? Esto también está en el Evangelio, cuando dice Cristo, bienaventurados los pobres de espíritu. No dice los pobres de dinero, los pobres de espíritu. Porque de ellos será el reino de los cielos, el mundo de lo superior, que es la montaña, ¿no? Que los pobres se regocijen de su riqueza. ¿Quiere decir pobreza de qué? Que es interiormente libre de deseos, de apegos, de defectos. Por eso el hombre rico, el Evangelio no lo puede seguir al Maestro Jesús, porque tiene demasiados apegos, físicos como psicológicos. Para ello, tengo que bajar a la profundidad, como haces tú al atardecer, cuando traspones el mar, llevando luz incluso al submundo, astro inmensamente rico. Es un ascenso y un descenso. Esto también está, del descenso a la materia, en la imagen del bodhisattva budista, que cuando llega a Nirvana, vuelve a enseñar a la humanidad por amor a los hombres, a los seres humanos, en lugar de quedarse en el Nirvana, regocijándose con su estado espiritual. Y acá Zaratustra también reproduce lo mismo. Tengan en cuenta que en los parsis, en el mazdeísmo, también está esta idea del profeta que viene a redimir a la humanidad. Yo mismo
yo lo mismo que tú, el sol, porque hay un paralelismo entre una conciencia, un estado superior de conciencia, y antiguamente se le llamaba la conciencia solar, por eso había cultos solares y cultos lunares. Yo, lo mismo que tú, tengo que hundirme en mi ocaso. Todo esto es un juego de palabras en alemán, donde hay un doble sentido en el hundirse, que también en alemán tiene un sentido de ocaso. Como dicen los hombres a quienes quiero bajar. Bendíceme pues, ojo tranquilo, capaz de mirar sin envidia incluso una felicidad demasiado grande. Bendice la copa que quiere desbordarse para que de ella fluya el agua de oro, llevando a todas partes el resplandor de tus delicias. Mira, esta copa quiere vaciarse de nuevo y Zaratustra quiere volver a hacerse hombre. Retorna con una conciencia superior al ser humano, se sacrifica. Por eso titulamos esto El amor a los seres humanos. Estos primeros dos partes que vamos hoy a leer hablan de eso. Así comenzó el ocaso de Zaratustra. El ocaso quiere decir en el sentido del sol. Si tomamos esto literal, tiene un sentido negativo, delirante, no tiene mucho sentido realmente, pero tiene todo un sentido simbólico y psicológico. Zaratustra bajó solo de las montañas sin encontrar a nadie, pero cuando llegó a los bosques surgió de pronto ante él un anciano que había abandonado su santa choza para buscar raíces en el bosque. Y el anciano habló así a Zaratustra: no me es desconocido este caminante, hace algunos años pasó por aquí. Zaratustra se llamaba, pero se ha transformado. Entonces llevabas tu ceniza a la montaña. ¿Quieres hoy llevar tu fuego a los valles? ¿No temes los castigos que se imponen al incendiario? Es interesante este personaje acá, del santón, que le va diciendo esto, y este diálogo es muy importante, porque nos pone una dualidad, se establece un diálogo entre dos aspectos de la naturaleza humana. Sí, reconozco a Zaratustra, puro es su ojo, y en su boca no se oculta náusea alguno. ¿No viene hacia acá como un bailarín? Dice este santo. Zaratustra está transformado. Zaratustra se ha convertido en un niño. ¿Recuerdan ustedes las enseñanzas que hablan y dicen volver a ser como un niño? El estado de inocencia y de pureza, de curiosidad, de sabiduría natural, Zaratustra se ha convertido en un niño. Zaratustra es un despierto, o sea, es un niño y es un despierto. En todas las enseñanzas espirituales, el despierto se le decía al Buda, Siddhartha Gautama el Buda. A Cristo era el despierto, por eso Cristo decía despertad. ¿Qué quieres hacer ahora entre los que duermen? Le pregunta a Zaratustra. En la soledad vivías como en el mar, y el mar te llevaba. ¡Ay! ¿Quieres bajar a tierra? ¡Ay! ¿Quieres volver a arrastrar tú mismo tu cuerpo? Zaratustra respondió: yo amo a los hombres. ¿Por qué? Dijo el santo. Me marché yo al bosque y a las soledades, le dice Zaratustra. ¿No fue acaso porque amaba demasiado a los hombres? Ahora amo a Dios. A los hombres no los amo. Bueno, aquí es muy interesante este personaje porque establece una dualidad entre el hombre dormido, que él considera dormido, y entre el hombre superior, el ser humano superior, estamos hablando, ¿no? Hombre o mujer. Habla entre el ser humano dormido y el ser humano superior, y este monje está en esa dualidad. Y le dice el monje, el santo: el hombre es para mí una cosa demasiado imperfecta, el amor al hombre me mataría. O sea, no integra los opuestos, que Zaratustra ya integra en la imagen del águila y la serpiente y en su actitud de niño, sin prejuicio, o como el sol, empieza diciendo Zaratustra, que ilumina a todos. Zaratustra se identifica con una imagen de la naturaleza que es el sol, con ese tipo de conciencia. Zaratustra respondió: ¿qué dije, amor? Lo que yo llevo a los hombres es un regalo. No les des nada, dijo el santo. O sea, se lo guarda para sí, se aísla. Es mejor que les quites alguna cosa y que la lleves a cuestas junto con ellos. Eso sería lo que más bien les hará, con tal de que te haga bien a ti.
Y si quieres darles algo, no les des más que una limosna y deja que además la mendiguen. Muy interesante este personaje. No, respondió Zaratustra, yo no doy limosnas, no soy bastante pobre para eso. El santo se rió de Zaratustra y dijo, entonces cuida de que acepten tus tesoros. Ellos desconfían de los eremitas y no creen que vayamos a hacer regalos. Nuestros pasos les suenan demasiado solitarios para sus callejas, y cuando por las noches, estando en sus camas, oyen caminar a un hombre, mucho antes de que el sol salga, se preguntan, ¿a dónde irá el ladrón? No vayas a los hombres y quédate en el bosque. Es mejor que vayas incluso a los animales. ¿Por qué no quieres ser tú como yo, un oso entre los osos, un pájaro entre los pájaros? ¿Y qué hace el santo en el bosque?, preguntó Zaratustra. El santo respondió, hago canciones y las canto, y al hacerlas río, lloro y gruño, así alabo a Dios. Cantando, llorando, riendo y gruñendo, alabo al Dios que es mi Dios. Mas ¿qué regalo es el que tú nos traes?, le dice el santo. Cuando Zaratustra hubo oído estas palabras, saludó al santo y dijo, ¿qué podría yo daros a vosotros? Pero dejadme ir a prisa, para que no os quite nada. Y así se separaron el anciano y el hombre, riendo como ríen dos muchachos. Mas cuando Zaratustra estuvo solo, habló así a su corazón. ¿Será posible? ¿Este viejo santo en su bosque no ha oído todavía nada de que Dios ha muerto? Bueno, es extraordinaria esta primera parte y nos da la clave de todo el relato que va a iniciarse. Termina diciendo, este santo no ha oído nada de que Dios ha muerto. Viene acá Nietzsche, históricamente, y consideramos nosotros que toma en sí la misión como un atlas de un nuevo renacer posible del ser humano, que luego se va a ir expresando a lo largo de su obra en el Zaratustra en el cual todos podemos llegar a convertirnos. Algo realmente extraordinario. Todos somos Zaratustra, todos somos Buda, todos somos Cristo. Esto vamos a ir explicándote. Bueno, no es esto una afirmación sacrílega, potencialmente queremos decir. No es que lo seamos ya a nivel de la conciencia del ego. Para eso vamos a valernos de la conciencia, de la conciencia, en parte, ¿no? Quizás, del conocimiento del gran sabio Carl Gustav Jung. Acá tenemos la conciencia del ego. Bueno, el santo expresa esta conciencia del ego como el rey Amfortas en la mitología de Parsifal, que tiene que morir, es lo viejo, son las viejas creencias, por eso termina, no se ha enterado, dice que Dios ha muerto, que es la parte dogmática, la parte rígida, la parte dual, no integrada, ¿no? Donde no integra las dualidades para nada este personaje, porque establece una dualidad entre el hombre y Dios, que fue la historia hasta la época de Nietzsche. Hoy continúa esa dualidad entre ciencia y espiritualidad, estamos siempre atrapados en ella, y Zaratustra viene a representar lo que el gran sabio Carl Gustav Jung llamara el sí mismo, que lo tenemos acá, que es la conciencia superior que hay en todo ser humano, aquí encarnado en una persona que la realiza a través de todo un proceso de transformación. Por eso da datos, 30, 40, son ciclos de vida, 30 años y luego 10 años para culminar y volver a la humanidad. Y el personaje, acá como decíamos recién, el santo representa el ego, lo antiguo, lo que tiene que morir. Por eso habla del Dios ha muerto. Esto no es un culto al ateísmo para nada, porque, oh casualidad, que Nietzsche usa a Zaratustra, que fue como un Cristo, y es un Cristo para los parsis, es lo mismo. Esto no es una falta de respeto a cualquier otro credo, pero también es un personaje que alcanza la iluminación, al igual que Cristo, y es un guía para ellos como si casi fuera un Dios, ¿no? Igual que lo que puede ser para un cristiano o Buda para un budista. En este sentido, es el arquetipo del sí mismo que se puede expresar como Cristo, como Buda, según las diferentes creencias
una culminación de la conciencia humana en sabiduría plena, que como el sol, luego tiene que venir a brillar para los hombres, y en su ocaso, ¿qué es en su ocaso? De vuelta el descenso a la materia. El descenso a los hombres para traer el conocimiento de todo el proceso. Vamos a ir viendo si esto quiere decir. Nos estamos anticipando, pero dijimos que después nos podemos desdecir. Vamos a ir viendo a través de toda la obra si es esto lo que Nietzsche está insinuando. Bueno, hoy te queríamos traer esta parte, la primera parte de este relato, Así habla Zaratustra. Si te gusta, lo vamos a ir haciendo en la medida que haya gente interesada. Esto no vamos a tirar perlas a los cerdos si a nadie le interesa esto, ¿no? Nos tendremos que quedar y guardar estos conocimientos que hemos recibido tan generosamente, yo particularmente, de quien a mí me regalara este ensayo de Nietzsche, que es el director filósofo de nuestra escuela, León Azulay. Pero bueno, me encanta transmitir estos conocimientos que yo he recibido como quien los recibe del sol, bondadosamente y generosamente, para que puedan nutrir mi alma. Hoy espero que puedan nutrir también la tuya, como lo hacen con la mía, y me regocijo compartiendo esto con vos aquí desde nuestro canal de YouTube. Es una gran oportunidad que nos da la vida, tener esto hoy. Todas estas obras, que es mucho más que una obra literaria, nosotros consideramos que son enseñanzas metafísicas, psicológicas, filosóficas, espirituales, para la posteridad, para hoy y para el futuro, que pueden ser un alimento para nuestra mente, así como buena comida hace bien al cuerpo, ideas también totalizadoras hacen bien a nuestra alma. Si te gustó este video, puedes darle like, suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita para recibir las notificaciones. Y bueno, ya nos vamos despidiendo, suficiente por hoy. Hasta el próximo video. No sabemos bien todavía de qué lo vamos a hacer, pero vamos a ir intentando completar esta serie de lecturas si es de tu interés. Hasta la próxima. Chao desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Adiós.